Recibimos con un fuerte aplauso a David Boronat. Bienvenido directamente desde España para estar con nosotros en nuestro foro de conferencias Expo. Bienvenido, muchas gracias. Gracias. ¿Cómo estáis? Buenos días a todos. Cuando me hacen estas intros me siento profundamente incómodo. Agradezco las palabras. Yo os vengo a hablar de un tema que llevo tiempo pensando que es un tema grave. No sé si estoy consiguiendo que las organizaciones lo entiendan. Lo voy a intentar con vosotros. Y es que un poco la sensación es que como veníamos haciendo webs y aplicaciones desde un punto de vista de experiencia de usuario, vamos a tener que cuestionarnos cosas de manera muy frontal, ¿no? Entonces, para los que no conozcáis a Multiplica, Multiplica es una consultora que intenta, no digo que lo consigamos, diseñar y construir la próxima generación de experiencias digitales. Y la verdad es que en todos estos años que llevamos, más de 25, hemos tenido la oportunidad de trabajar para muchas compañías muy importantes y últimamente estoy llegando a la conclusión de que vivíamos profundamente engañados. Nosotros venimos del mundo de la experiencia digital. En algún punto nos hemos sentido los reyes del mambo, porque intermediábamos entre el usuario y las compañías, pero venimos de un Internet que nunca supo entender al usuario. Perdonad, porque a veces el clic no funciona del todo bien. Y si os dais cuenta, ¿cómo lo resolvimos? Pues haciéndole trabajar al usuario, y el usuario era el que tenía que buscar, entender, comparar, decidir, ¿no? Con la carga cognitiva que eso representa, ¿no? Hasta que apareció una tecnología que nos tiene a todos súper inquietos, ¿no? Una tecnología que puede conversar con el usuario y sobre todo comprenderlo. Una tecnología que procesa data, sobre todo no estructurada, en muy pocos segundos. Una tecnología a la cual se le puede pedir que tenga un objetivo per se, ¿no? Una tecnología que recuerda. Esto hablaremos de esto, creo que es un tema muy importante. Una tecnología que se cuela en un ERP, en un CRM, en cualquier aplicación, como si lo hiciera un humano, ¿no? Y esto es una invitación en toda regla a cambiar el tipo de experiencias digitales. Un poco para que se entienda, es la IA, en concreto, este tipo de tecnologías, no nos viene a los UXs a traer toda una serie de nuevos filtros o ahorrarnos algunos clics. Lo que viene en toda regla es a quitarle ese esfuerzo. Yo estoy programando un viaje a la China con mi familia este verano y no sabéis la de tabs que tengo abiertos, los tengo todos abiertos y esto lo hemos sufrido y lo hemos vivido. Y vamos a un Internet en el que esto poco a poco va a ir cambiando, ¿no? Entonces, me gustaría hablaros de varias cosas, ¿no? Uno, sobre todo para los nostálgicos de Internet, entiendo que aquí hay alguno, es alguien nos está cambiando la Internet tal y como la conocíamos. Empiezan a aparecer datos, sobre todo el año pasado, que nos chocaban a todos, ¿no? O sea, actores como Google que venían históricamente mes con mes creciendo, el año pasado empiezan a experimentar ciertos retrocesos, ¿no? Y aparece un maldito ChatGPT que se impone de alguna manera como un actor que de alguna manera cada vez está captando más la atención de los usuarios, ¿no? Y lo que está sucediendo claramente es que esta transición está yendo muy rápido. O sea, fijaros cómo ChatGPT, a nivel de lo que son búsquedas, está cada vez cortándole, vamos a decir, terreno a Google. Google obviamente está reaccionando y obviamente la torta de lo que son búsquedas tanto tradicionales como búsquedas con IA está creciendo en su totalidad, pero algo obviamente está sucediendo. Y lo que todos podemos constatar es que hoy en día es relativamente fácil preguntarle que te recomiende. En algún punto nos van a invitar a que empecemos a comprar, a tomar determinadas decisiones de compra. Entonces, aquí el cambio que viene muy profundo y que creo que todos sois muy conscientes es que durante todos estos años hubo una industria, hubo toda una serie de agencias, toda una serie de empresas que mediaban entre el proceso que hay, entre cuando un usuario quiere comprar algo y no sabe qué, y finalmente decide qué producto hacerlo. Y la realidad es que esto se está colando cada vez más en estos grandes LLMs. Seguro que vais leyendo informes y estadísticas en algunas categorías, por ejemplo, en el mundo de la belleza, que son con catálogos muy completos. Se habla que ya el 45% de
los procesos de discovery se están dando en estos grandes LLMs. Con lo cual, obviamente, la necesidad que tienen estos actores de monetizar los va a empujar no solo a introducir modalidades de publicidad como están haciendo en las últimas semanas, sino intentar pensar qué papel juegan ellos en esta mediación y en el proceso mismo de la transacción. Un poco para rematarlo, hay muchísimos intereses y compañías tipo Mastercard, Shopify, mismo Google, que acaba de lanzar recientemente Universal Commerce Protocol, lo que aspiran es, como en su momento teníamos los HTTPs, pues ahora empezamos a tener protocolos que lo que van a permitir es que un usuario pueda materializar una compra sin tener que visitar el site, y esto supone un cambio de paradigma. Y aquí un poco la pregunta, y espero que esto venga muy tarde y no para todos, es si la Internet se nos está convirtiendo en una triste base de datos para que los agentes busquen información. Este es un poco el cambio de paradigma que asusta, porque veníamos de preocuparnos de cómo podíamos persuadir a un usuario y ahora vamos a un paradigma en el que tenemos que convencer a una máquina, a un agente, de que somos realmente una posible elección para el usuario. Esto también seguramente lo habéis seguido, pero los usuarios obviamente clican mucho menos. Cuando llegan a los sitios convierten más. En algún estudio he podido leer que un usuario que llega a través de un LLM convierte 5 veces más, es un por 5, de lo que sería una búsqueda tradicional. Y esto lo que nos dice es que este usuario viene con una decisión casi tomada y que, por tanto, ese proceso de decisión se está sucediendo fuera de nuestro entorno de una manera mucho más, vamos a decir, apremiante del Internet tradicional al que íbamos. Vamos claramente a una venta mucho más asistida y conversacional. Lo que vamos a ver es cómo esta capa conversacional se integra en cualquier tipo de site y en cualquier tipo de e-commerce. A lo que vamos es a que el usuario simplemente diga quiero correr una media maratón o ayúdame a comprar unas Date Sneakers para mi papá. Esto es un poco a lo que vamos. Con la gente de Palacio del Hierro les hemos propuesto integrar esta figura del concierge para que de alguna manera el usuario pueda decir, se casa mi hija, ¿qué debería ponerme? Y que a partir de ahí desarrolle una conversación para elegir aquellos productos que más puedan convenirle. Claramente, lo que vamos a ir viendo es, en cualquier tipo de site, vamos a tener que pensar cómo integramos esta figura de alguien que te recomienda, te asesora, te inspira. Nosotros trabajamos para La Caixa y en Vida Caixa lo que estamos explorando es este copiloto financiero, este coach financiero que te acompaña en toda una serie de decisiones de inversión y de ahorro. Entonces, algo que creo que también es muy interesante es que vamos a empezar a hablar con los productos. Y esto yo creo que algunos actores como Home Depot ya lo que te están permitiendo en las fichas de productos es poder conversar. Y en algún punto este tipo de actores van a detectar que yo soy un profesional y que el tipo de respuesta probablemente es distinta de un neófito en cualquiera de los productos a ofrecer. Vamos a empezar a hablar con todo tipo de sites. Cuando estoy convencido que cualquier medio de comunicación, pues en el momento en que hay una determinada noticia, podemos, Estados Unidos si ataca a Irán, empezar a conversar con el medio de comunicación sobre las implicaciones que esto puede tener para nuestro país o para nuestra economía. Por tanto, esta capa conversacional la vamos a ir viendo más y aquí el gran reto que tenemos todos, y es un reto muy actual, es cómo integramos la conversación en la experiencia. Esto no va de tener un bot en un rinconcito de la página. Esto va de intentar pensar cómo vamos, los sites y las aplicaciones van a seguir existiendo, espero que por mucho tiempo, y de lo que va es de cómo conseguimos el desplegar esta conversación como parte misma de la experiencia. Lo vemos en Wells Fargo, que están abandonando los menús estos hamburguesa que todos utilizábamos para navegar por el site por un asistente que de alguna manera, con texto con voz, te puede ayudar. Este ejemplo me parece interesante, es Outdoors, es un e-commerce y si os fijáis, entras en el site, clicas en Come and Hike, ves que hay un experto y a partir de ahí decides empezar a conversar. En este caso es un usuario que le dice, me estoy yendo al Yosemite Park en septiembre 3 días, ¿qué debería llevarme? Y el bot le empieza a decir, aquello que me compraste hace algunos meses ya te funciona, ¿qué tal si te miras estos productos? Y a partir de ahí empiezas a interrogar o conversar sobre los productos. Y creo que es un muy buen ejemplo por esta necesidad de, en una misma experiencia, conseguir no solo la parte esta de información, de promoción, de call to actions, sino de conversación en un todo.
En general también lo que vemos es que hay una oportunidad notoria en todas las experiencias, por muy bien que estén hechas y en cualquier tipo de negocio, sigue habiendo determinadas fricciones y esta capa géntica lo que viene es a darnos una oportunidad para resolverlas. Esto lo vamos a ver mucho en todo lo que tiene que ver con las búsquedas. Por ejemplo, si pasamos a la siguiente, no, a la anterior, perdón. Lo que vemos aquí es Homes and Villas, esto es como un Airbnb y un poco el tipo de búsqueda está transicionando de esta búsqueda por filtros a una búsqueda conversacional en la que tú le puedas decir, me quiero ir este fin de semana, un lugar de playa, vivo en Ciudad de México, me quiero gastar menos de tanto dinero y lo que hace un agente es convertir esta conversación en una búsqueda con filtros para ayudarte a buscar la respuesta que quieras, ¿no? En determinadas categorías están dando un pasito más allá y te están ayudando a descubrir productos que probablemente no sabías ni que existían, porque lo que te están permitiendo es utilizar la IA generativa para que el usuario suba alguna fotografía y empiece a conversar con un coach de belleza y pueda ir probando determinados maquillajes y, por tanto, caer en la cuenta que este producto probablemente es el que mejor te sentaría, ¿no? Entonces, en general, como os decía, en toda la cadena de compra hay muchas fricciones. Una de las grandes fricciones que hay es cuando el usuario está a punto de comprar un producto, lo añade al carrito y en el 70% de los casos no avanza porque tiene alguna duda respecto a la talla o respecto a algún tipo de información puntual. El poder desplegar esta capa conversacional, como lo hicimos con Roche, con una plataforma que se llama Chat Center, genera un impacto muy significativo en la recuperación de carritos abandonados, ¿no? O, por ejemplo, el año pasado estuvimos trabajando con DHL integrando Engageware aquí en México con el objetivo también de darle las respuestas a los usuarios en ese proceso tan doloroso, delicado como tiene que ver las entregas o las devoluciones. Y este ejemplo para mí es particularmente significativo de lo que se viene. Esto es un agente que lanzó Virgin, que se llama Rapid Rebook, que es un agente que interviene cuando se cancela un vuelo en las 72 horas antes. Entonces, lo que hace la gente es comunicarse con el cliente, decirle que su vuelo no va. Si es el mismo día y en las condiciones así está establecido, le propone si necesita habitación de hotel, le empieza a proponer próximos vuelos. Y creo que es un ejemplo muy interesante de lo que se viene porque es una tecnología que conversa con el usuario, como os decía al principio, es una tecnología que digiere la información de las condiciones o del contrato con el cual se ha cerrado la venta de un boleto con un cliente. Es una tecnología que trae un objetivo per se, que es resolver esa tensión al menor costo económico posible y, por tanto, intentar desplegar toda la conversación con el objetivo de darle respuesta, pero de una manera costo eficiente. Y hay una tecnología que lo que permite es colarse en el sistema de reservas de hoteles, en el sistema de reservas de vuelos y, por tanto, grabar una reserva como si la hiciera un ejecutivo, un humano. Aquí les comparto, por si tienen interés, en Multiplica hemos hecho un ejercicio creo que muy interesante de coleccionar 120 fricciones que estamos viendo en más de 10 industrias y un poco con la solución, dejadme decir así, agéntica que puede de alguna manera ayudar a reducir esa fricción. Echarle un vistazo, si creo que allí hay algo de valor que valdría la pena que consultarais, ¿no? ¿Perdón? Disculpar, perdón. Era ya el que molestaba, ok. ¿Sí, más o menos? Si quieren me voy de la sesión, pero... Otro tema que creo que es interesante tiene que ver con que poco a poco, o sea, muchos ya estamos empezando a generar contenido con IA. Esto lo vamos a inyectar directamente a nuestras experiencias digitales y vamos a un escenario en el que incluso el contenido lo vamos a ir generando, si me permitís, on the fly en función de algo que detectemos del usuario. El año pasado lanzamos en España el site de Gallina Blanca, que es una marca de gran consumo importante que tiene un portal de recetas muy reconocido. Todas las imágenes que podéis ver en el site son creados con IA generativa
Y a más de un fotógrafo y a más de un cocinero les gustaría tener este tipo de imágenes que hoy en día ya se pueden hacer con este tipo de tecnologías. Un poco a lo que vamos es a desplegar este tipo de experiencias que intentan entender algo del usuario, ¿no? Por ejemplo, en Iberostar, que es uno de nuestros clientes también en España, el poder saber que viajas con niños o que viajas sin niños es una invitación en toda regla a empezar a poblar las fichas de los hoteles con fotografías que inviten a pensar que es para niños o todo lo contrario, con actividades pensadas para niños o todo lo contrario. Entonces, vamos a este tipo de experiencias más líquidas, donde el papel de la recomendación jugará un papel cada vez más importante, conectado sobre todo al contexto y al momento de compra, ¿no? Por ejemplo, no sé si habéis experimentado con el app de Walmart, pero ellos ya han introducido Sparky, que te permite pues, decirle algo como vienen unos amigos a cenar o a ver el fútbol y empieza a listarte productos que has comprado en el pasado que puedan encajar con ese contexto o ese momento de compra. Y yo estoy convencido que vamos a ver un cambio muy significativo en la evolución de los DXPs o las diferentes plataformas de construcción de sites, porque lo que van es incorporar este tipo de agentes que lo que nos van a permitir es, como permiten soluciones tipo Dynamic Yield o Insider, detectar algo del comportamiento del usuario en tiempo real, ¿no? Detectar pues, que esto es probablemente una usuaria, que le gustan los tops, que le gusta el rosa, y a partir de ahí empezar a crear microaudiencias en tiempo real. Si pasamos a la siguiente, en las que un agente lo que va a estar decidiendo es exactamente el tipo de segmento o microsegmento al cual pertenece este usuario y empezar a poblar el site con aquellos productos que puedan ser mucho más afines, ¿no? Esto tuvimos la oportunidad de hacerlo con Decathlon, creo que es en la siguiente diapositiva. Decathlon, lo conoceréis, son 85 deportes, de lo más amateur a lo más pro, en una experiencia móvil, que hay muy poco real estate, es muy difícil saber qué te muestro. Entonces, detectar algo de tus aficiones, de tus intereses, de tu nivel, es claramente algo que ayuda como a empezar a disparar este tipo de escaparates y, por tanto, ganar en relevancia y en conversión, ¿no? Y aquí creo que hay una idea, probablemente hay algo más de deseo, de realidad, pero un poco vamos a un tipo de experiencias donde los diferentes canales que hoy en día viven demasiado como silos empiezan a conversar entre ellos. Y por tanto, el contexto va a viajar gracias a que los agentes van a intercambiar información sobre el comportamiento que has tenido en un canal, ¿vale?, para compartirlo hacia otro. Y aquí creo que hay otra idea que también creo que es muy seductora, que es esta idea de memoria activa. Hoy en día, cuando visitamos un site, la mayoría de las veces casi lo visitamos desde cero, a pesar de que hayamos sido clientes durante años. Un poco lo que vamos, y la capa agéntica lo que va a traer es permitir recordar la conversación anterior, el comportamiento anterior, la compra anterior, para poder afinar mucho más la experiencia. Entonces, si me permitís, estamos en lo cierto, y aquí no hay certezas, pero intuiciones, pero si algunas de estas os pueden hacer sentido, y nos vamos a una Internet donde la IA cada vez se lo está comiendo, si nos vamos a este escenario de que cada punto de contacto va a ser más conversacional, si vamos a esta venta más asistida que os comentaba al principio, si realmente cada vez más la interacción entre el usuario y las compañías va a estar mediado por un agente. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Gracias. Si el contenido cada vez lo vamos a generar más con IA, y si estas transiciones entre canales cada vez van a ser, esperemos, menos visibles, un poco lo que yo siento es que estamos ante una nueva generación de experiencias digitales. Y esta generación de experiencias digitales, en Multiplica nos atrevemos a llamarles experiencias agénticas. Y un poco el símil que me gustaría que os llevarais es que mi sentir al menos es que hasta ahora hemos hecho sites y aplicaciones como cuando íbamos hace algunos añitos de un lugar al otro utilizando mapas físicos. Algunos por las edades los habéis utilizado, ¿sí? ¿Y os acordáis cómo era la cosa? Sacabas el mapa de la guantera, los abrías, mirabas dónde estabas, mirabas dónde ibas y te peleabas con tu pareja si era la derecha, la izquierda o la salida siguiente o la anterior, ¿sí? Y apareció Waze, ¿sí? Y el sentir
ahora mismo es que, como hemos venido haciendo webs o aplicaciones, por mucha usabilidad, por mucha experiencia que le hayamos puesto, el trabajo se lo hemos tirado al usuario. Y ahora lo que viene es este tipo de tecnología y cada uno de vosotros va a tener que empezar. ¿Qué significa este efecto o este momento Waze para el tipo de experiencias, ¿no? Entonces, nosotros les llamamos experiencias agénticas porque son experiencias que conversan, que anticipan, que actúan y que en algún momento van a decidir. No por arte de magia, al final lo que estamos combinando es, sí, experiencia, pero mucha data y agentización con IA. Y aquí lo que tenemos que saber es que este salto del user experience a la agentic experience tiene implicaciones, vamos a decir, relevantes, ¿no? La primera es que estamos pasando de clics a interpretar la verdadera intención del usuario, ¿no? Y una cosa es desplegar un bot que converse y la otra es entender realmente lo que hay detrás de las palabras que te está transmitiendo el usuario. Una cosa es que te diga quiero unas zapatillas de color azul, la otra es que te diga quiero hacer mi primera media maratón, ¿no? Y el cómo desplegar una conversación que de alguna manera resuelva esa afinidad. Luego claramente vamos a sites duales, en los cuales vamos a tener que seguir pensando en el usuario, pero en un agente que cada vez va a tener mayor protagonismo. Una cosa es dejar que un agente navegue por tu site, la otra es apificar tu site para facilitarle la legibilidad y la comprensión de toda la información. Por tanto, esto nos va a exigir a trabajar mejor nuestros catálogos de producto, esto nos va a exigir a poder ofrecer información en tiempo real sobre precios, sobre entregas, ¿no? Y por tanto esto nos va a exigir un esfuerzo adicional al que veníamos haciendo. Venimos de una experiencia en Internet donde cada interacción ha sido una interacción puntual y a lo que vamos es a relaciones con continuidad, recuperando este concepto de memoria activa que os exponía hace unos instantes. Y aquí otro de los grandes retos, sobre todo los que venimos más del UX, es que esto ya no va de pintar pantallas, esto va de pensar en sistemas, esto va de mediar entre la capacidad agéntica que podamos desplegar en nuestras experiencias y esa intención en el usuario. Y esto nos está obligando a todas las compañías a desarrollar capacidades que no teníamos, capacidades que giran en torno a temas de diseño conversacional, capacidades que tienen que ver con cómo incorporar esta inteligencia contextual a la experiencia, capacidades que tienen que ver de cómo desplegar estos microservicios para que los agentes puedan acceder a la información. Y hay un reto que vamos a tener todos, que es que durante muchos años hemos vivido los UXers y los de desarrollo, vamos a decir, en modalidad waterfall. Unos venían al principio, los otros venían después. El tipo de experiencias al que vamos, lo que nos va a obligar es que este tipo de equipos les pierdan el miedo, los UXers a la tecnología, los desarrolladores a la experiencia, para poder incorporar todas estas nuevas funcionalidades que vamos a ir pudiendo sumar al tipo de sites y aplicaciones que vamos a construir. Y aquí un poco la sensación es, se nos está simplificando el front, vamos a ver si esto es verdad, pero vamos a tener que prestarle mucha atención al back, y todo lo que tiene que ver con gobierno del dato, procesos. Esto va a ser una parte sumamente importante, ¿no? Nosotros en España trabajamos para el Leroy Merlin, entiendo que no está aquí en México, es como Home Depot. Y un poco el reto o la invitación es, traemos un buscador clásico, ¿no? Y lo queremos convertir en un asesor. Hoy en día, si tú vas al site del Leroy, pones taladros, búscate la vida, ¿sí? Tú vas a una tienda física y dices taladros y hay alguien que te atiende de manera exquisita, te pregunta para qué tipo de pared, te mira de arriba abajo para saber qué tipo de taladro podrías necesitar. No sé si es el mejor ejemplo, pero para que se entienda, ¿sí? Y un poco lo que vamos es que un buen día alguien va a entrar en el site del Leroy y va a decir, quiero rediseñar mi cocina, ¿por dónde empiezo? Algo que hoy en día ya podemos hacer en ChatGPT. Entonces, esto suena muy bonito, pero luego te das cuenta que para poder desplegar este tipo de experiencias, por detrás tienen que pasar demasiadas cosas, ¿no? Ellos trabajan con 4 millones de referencias, de las cuales muchas son del marketplace que ellos traen, con lo cual no tienen un control sobre el contenido, las fichas,
Entonces, hay un esfuerzo muy notable en el back para poder aspiracionar. Entonces, un poco hasta aquí os he hablado de la IA que intenta vender, que vende, ¿sí? Lo que empieza a preocupar un poquito más es que, y es un poco mi sentir, es que el maremoto que viene, en la siguiente diapositiva, por favor, es en la IA que compra. Y un poco antes os hablaba de los mapas en papel y de Waze. Lo que está por venir es el Tesla autónomo, o los coches que conducen solos, ¿no? Y por tanto, lo que vamos a empezar a ir experimentando es cómo le perdemos el miedo a pedirle a una gente que haga algo por nosotros y que compre algo por nosotros. Algún estudio habla de que en un periodo cercano, estamos hablando del 2030, 1 de cada 3 dólares podría ser mediado por un agente. Veremos si es verdad. Está claro que este no va a ser un proceso que va a pasar de la noche a la mañana. Un poco el salto significativo que viene de esta IA que vende al que compra, un poco para que se entienda, la IA que vende es poder desplegar esta capacidad agéntica para poder empatar con las expectativas que cada vez más los usuarios van a tener. Y lo que está haciendo Amazon con Rufus es muy inteligente en este sentido, porque lo que está desplegando es esta capacidad de poder asesorar al usuario. Pero al final, Amazon, obviamente, pues lo que va a querer es sobre todo vender productos de Amazon, ¿sí? Entonces, en algún momento dado vamos a tener un Siri de verdad, no sé si es en esta última versión que Apple nos ha prometido, al cual lo que vamos a tener es alguien que piense por nosotros como consumidores, ¿no? Y por tanto, nos va a decir si vale la pena comprarlo en Amazon, en Home Depot o donde sea. Este es el salto que viene y, como os decía, no es un salto que vamos a dar de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, hay toda una serie de etapas en las que vamos a ir pasando de una IA más como asesora, muchos ya, los que nos estamos intentando comprar, pues no sé, un carro o cualquier cosa, ya estamos tirando de ChatGPT todo lo que podemos. Un segundo estadio habla de una IA como asistente, donde de alguna manera avanza en este proceso, pero lo que vamos es a esa delegación en algunos puntos. Y probablemente esto no va a suceder para todas las categorías. O sea, lo que vamos a tener que ver exactamente es si en categorías donde el producto es meramente funcional, ¿vale? No sé si un seguro es meramente funcional o si un vuelo es meramente funcional, o categorías donde el importe no es, vamos a decir, relevante, un buen día le vamos a perder el miedo. Yo no sé si recordáis, yo recuerdo la primera vez que compré algo y puse mi tarjeta de crédito online, esto queda muy lejos en el tiempo, pero va a llegar el momento, estoy convencido, de que vamos a dejar que nuestros Siris de verdad empiecen a materializar compras a través de nosotros, ¿no? Y entonces la pregunta ahí es, ¿cómo vamos a persuadir a nuestros clientes, ¿no? Porque los agentes giran en torno a la razón, no a la emoción. Y esto es un giro drástico que va a dar, estoy convencido, muchos movimientos y en actores que realmente no tengan una marca potente, lo que van a ir viendo es como sus márgenes van a ir erosionándose, porque al final el precio va a jugar un papel determinante en la recomendación que nos va a hacer el agente. Y aquí creo que hay una idea que también creo que es muy interesante, que es que lo que vamos a ver en los próximos meses es una nueva batalla de los navegadores. No sé si os acordáis de la batalla de los Netscape de su momento. Y si nos damos cuenta, el navegador hoy en día cumple una función, vamos a decir, muy funcional, de navegar por Internet, pero el sentido común dice que va a ser relativamente fácil que un Chrome, que un Google le inyecte Gemini de manera troncal y se convierta en un sistema inteligente que esté como entendiendo cómo eres, qué te gusta, qué no te gusta, ¿no? Y por tanto pueda jugar un papel mucho más proactivo a la hora de asesorarte en cualquier decisión de compra, ¿no? Y entonces un poco lo que vamos es que nos vamos a cada vez confiar más de nuestros Siris de verdad y por tanto vamos a ser menos leales a toda una serie de marcas y retailers. Y aquí la pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos, no? Un poco la recomendación que os puedo hacer es que, en la siguiente, por favor, es que lo que tenemos que entender es que lo que está sucediendo es
un cambio de estándar en lo que es la experiencia digital. No sé si os acordáis cuando empezaron a aparecer las apps, que empezamos a utilizar Uber, Airbnb y dijimos, ya no podemos hacer las webs o las apps tan tristes como las hacíamos, tenemos que subir la vara. Lo que está empezando a suceder es esto mismo, ¿no? O sea, nos vamos a empezar a acostumbrar al tipo de respuesta que nos da Claude, que nos da Gemini, y lo que vamos a estar esperando es que cualquier tipo de marca, cualquier tipo de retailer inyecte este tipo de inteligencia y de experiencia, ¿no? Y aquí un poco la recomendación es entender que la única manera de alguna manera, tener poder frente a la cada vez mayor poder que van a tener estos LLMs es fortalecer nuestros canales propios e incorporar toda esta capacidad agéntica. Esto es lo que os tenía por contar. Si me permitís, un pequeño hobby que traigo desde hace varios años es resumir libros. Ojalá pudiera dejar de trabajar para leer libros y resumirlos. Si alguien tiene interés en recibir los resúmenes que hago, desde aquí lo puede solicitar. Así que muchas gracias a todos. Gracias. Otro fuerte aplauso para David Boronat, que viajó directamente desde España para estar con nosotros en esta edición de América Digital México 2026. Increíble tu charla. Sí. Y queremos ver si alguien del público quiere hacerle alguna pregunta. Tenemos ya. Por favor, si pueden acercar el micrófono. Hola David, Javier Torres de Banco B por Más. Fíjate que me dejaste pensando en que también lo que es el marketing digital va a cambiar. ¿Sí? Sí, sí. Ahorita el ejemplo que ponías de que antes le preguntabas a Google y le decías, oye, quiero unos tenis, ¿sí? Y te mandaba ahí la marca. Y entonces las agencias de marketing estaban ahí entre lo que era el SEO y el SEM y todo esto, ¿no? Ahora, por lo que estás diciendo, se va a convertir en la base de datos, el Internet se va a convertir en la base de datos contextual, y entonces por eso adviertes que la experiencia de usuario de nuestros sitios también tiene que mejorar, porque ahí es donde va a ir a buscar, ¿no? Entonces yo creo que ahí está el reto y me imagino que eso es lo que tú estás advirtiendo, ¿no? Sí, sí. O sea, claramente, y el concepto este geo todos lo conoceréis, nos lo tenemos que tomar en serio, porque esta curva está siendo como muy, muy rápida. Y hay sites que lo están experimentando con caídas de tráfico, sobre todo aquellos actores que dependen mucho del tráfico orgánico, tienen un problema en toda regla si no se aplican a mejorar la visibilidad y la relevancia en estos LLMs. Y estamos todos aprendiendo cómo hacerlo. Por suerte están apareciendo muchas herramientas que nos están ayudando. Por suerte hay muchas agencias que se dedican exclusivamente a empujar esa visibilidad, pero sí, es una tarea que tenemos y el reto es mayor, porque antes, si os fijáis en Google, competíamos por aparecer en la primera página. 10 enlaces, más o menos, ¿no? Los LLMs te recomiendan un par o tres de opciones, ¿no? Por tanto, la exigencia, vamos a decir, para ser uno de los recomendados es mayor, porque además la gran dificultad que traemos es que los LLMs, o sea, Google miraba mucho qué pasaba en tu sitio. Los LLMs están mirando mucho qué dicen de ti fuera de tu sitio. Por tanto, los reviews, los foros, los Reddits, los LinkedIn, los sites que de alguna manera, vamos a decir, en los cuales tenemos menos control, juegan un papel mucho más importante. O sea, importa mucho más cómo condicionas fuera de tu ecosistema digital qué se dice de ti, que no lo que tú intentas decir de ti, que ya sabemos que va a ser espectacular, ¿sí? Por tanto, hay un tema de objetividad que hay que empujar y trabajar mucho más, ¿no? ¿Más preguntas? Por allá. David, buenos días. Muchas gracias por la ponencia, la verdad es que muy dinámica y muy padre. Gracias. Maynor Delgado de Profuturo. Una pregunta. Toda la ponencia estuvo situada en la parte de ese momento de verdad, de la parte de la compra. Pero después de la compra, más que nada en el retail, pues obviamente es el punto de partida de toda una experiencia posterior, que es toda la parte de entrega del producto, ¿no? Todos los trámites que se tienen que hacer. ¿Qué hay en esa parte, o en esa segunda cadena de todo este proceso? Que me queda claro que en la parte frontal tenemos que buscar el poder entender al usuario y poder empujarlo a la compra, pero los procesos posteriores en la cadena de valor, la agentización,
¿qué rol va a jugar en toda esta parte del proceso y generar una experiencia global a la parte de los consumidores? Quizá no he sabido poner suficientes ejemplos, pero es exactamente lo mismo. O sea, esta capacidad agéntica le pega no solo al proceso de decisión, sino al proceso de, vamos a decir, de postventa, y os diría sobre todo al proceso de, vamos a decir, de atención al cliente en el tiempo. Yo creo que, por ejemplo, en sectores como el sector asegurador o el sector financiero, hay muchísimas oportunidades de desplegar esta capa conversacional o agéntica para dar un mejor servicio. El otro día estaba viendo un banco holandés que en el buscador tú le puedes hacer preguntas del tipo ¿cómo se llamaba aquel restaurante indio al cual fui hace 2 o 3 meses? ¿O qué me estoy gastando en Amazon en los últimos 3 meses? ¿O cuándo me viene el recibo de la luz? Cosas que hoy en día los bancos la información la tienen, pero no nos permiten, vamos a decir, este tipo de consultas que nos da una capa de valor notoria y clara, ¿no? Entonces, creo que todo lo que he intentado exponer aplica a todos los procesos, sobre todo procesos que tienen que ver mucho más de atención al cliente, ¿no? Aquí otra pregunta. Andrés Lastra de Ternova. Tengo una pregunta más hacia el lado del consumidor, porque ahorita las leyes no están tan sólidas para llevar tanta información, ¿no? Entonces, estas páginas ya lo estamos viendo en Amazon, que dependiendo de tus compras, te ofrecen un precio u otro, margin management, ¿no? Y price management. Esto nos va a afectar en un futuro. Yo aquí no busco una respuesta, busco una opinión de tu parte. Porque mientras más usemos estas herramientas, más información nuestra va a estar ahí presente y más fácil vamos a hacer objetivos de ciertos productos. Entonces, ¿existirá algo que gestione eso? ¿Hay un par de leyes? No sé cómo tú lo ves. O yo siento que puede ser algo perjudicial para nosotros, pero también nos va a llenar el diente de dulce, pues, porque vamos a conseguir lo que sí estamos buscando. Es una buena pregunta. Yo no sé por qué tengo la sensación de que las reglas no cambian o no han cambiado. Es decir, los agentes van a poder tener memoria y recordar muchas más cosas previas a tuyas y utilizarlas para desplegar una conversación, una experiencia mucho más oportuna y mucho más relevante. En cualquier caso, por ejemplo, en Europa tenemos la RGPD, que lo que nos permite es pedirle a un site que no guarde información nuestra, y creo que este tipo de reglas obviamente van a seguir aplicando, ¿no? Entonces, no siento que las reglas en ese sentido estén cambiando. Lo que está cambiando es una tecnología que lo que nos permite es desplegar cosas que hasta ahora nos costaba mucho desplegar, ¿no? Del lado del consumidor, obviamente, alguien sí que se va a tener que preocupar, ¿no? Porque en algún momento nos vamos a sentir desprotegidos, ¿no? Y por eso, por ejemplo, también en Europa está apareciendo o se está activando ya la AI Act, que básicamente lo que intenta es impedir que determinadas compañías hagan determinados usos que puedan ser perjudiciales, ¿no? Creo que vamos a un mundo de precios dinámicos, de mucha personalización, y creo que al grueso de los consumidores no nos va a preocupar demasiado. Esa es mi sensación, en el sentido de que si hay valor en la experiencia, yo no tengo ningún problema de que Amazon me recomiende cosas todos los días. No tengo ningún problema, porque hay valor ahí. Entonces, el tema es cuando siento que se están metiendo como en mi terreno sin una capa de valor clara, ¿no? Y quizá tengo una mirada un poco naif al respecto.